Vamos a Lucas capítulo 19, el versículo 5, y como hemos venido anunciando, cada mes tenemos cada reunión de mujeres tenemos una temática, y en esta ocasión es Jesús en casa. Y quiero, por favor, sobre todo las jovencitas, las muchachas solteras, no solo voy a hablar a las mamás, aunque es importante hablar a las mamás, pero tú también, joven, puedes marcar la diferencia en tu casa. Y por medio de ti también Jesús puede llegar a tu hogar, no solamente por medio de mamá. Entonces todas las mujeres aquí presentes podemos jugar un papel muy importante a introducir a Jesús a nuestras casas. Dice Lucas 19, el versículo número 5 en la Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. ¿Qué dijo Jesús? Debo hospedarme hoy en tu casa. Padre, que tu palabra no vuelva vacía, que lleve fruto y fruto abundante en cada vida y en cada corazón, y en todo sea tu nombre glorificado. Amén. Puede tomar su lugar. Sabe, cuando hablamos de una casa es muy importante para todas nosotros. Si no lo fuera, no nos afanáramos tanto por tener nuestra casa, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura, el tener una casa se vuelve como que una meta de vida, ¿no? El tener una casa propia. Y hasta cuando alguien renta, a veces te dicen, no estés tirando el dinero, busca conseguir algo propio tarde que temprano, porque cuando tenemos una casa es sinónimo como de alcanzar cierto nivel de éxito, ¿sí o no? O cierta estabilidad, cierta seguridad. La casa es importante. Nos sentimos bien porque decimos, bueno, ya tengo un patrimonio, que sucede algo, ya tengo algo que no va a perder valor, que al contrario pasan los años y aumenta en su valor. Tengo algo que dejarle a mis futuras generaciones, y tener una casa es como que una de esas prioridades que tenemos como individuos en la vida, porque es sinónimo de muchas cosas importantes y sinónimo de éxito, ¿verdad? En nuestras vidas. Pero sabes, si Jesús no está dentro de esa casa, si Jesús no habita con esa familia que radica en esa dirección, que radica en esa casa, por muy bonita que sea, por muy grande que sea la casa, por muy valiosa que sea, ¿verdad? La casa terrenal, de nada nos sirve, es en vano. Zaqueo era un hombre exitoso aparentemente, de mala manera, tenía mala fama, era un recaudador de impuestos que estafaba, que robaba probablemente a la gente, cobrando más de lo que debía, qué sé yo, embolsándose. Era un hombre rico en la sociedad y seguramente tenía una buena casa debido a sus riquezas ilícitas que había conseguido, pero le faltaba algo, y Jesús lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, te falta algo, necesitas hospedarme hoy en tu casa, porque no importa, aunque lo hayas logrado legítimamente, si Jesús no está en la casa, todo es en vano. Jesús debe hospedarse, amada amiga. El día de hoy te digo, Jesús tiene que hospedarse en tu casa también, así sea la más humilde de las casas, así sea una casa de renta, una casa prestada, qué sé yo, pero Jesús es lo más importante que puede habitar en esa casa, en ese hogar. Jesús debe hospedarse en toda casa. Me gusta que dice debe, ¿verdad? Jesús le dijo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Dice, debo. No dice, si quieres, hospédame en tu casa. Dice, debo hospedarme. Es un deber, es una necesidad. Jesús dice, es una prioridad. Tienes que hacerlo una prioridad. El que yo vaya a tu casa, el que yo me hospede en tu casa. Ninguna casa va a permanecer si Jesús no está. Tarde que temprano se va a desmoronar. Por eso le dice a Zaqueo, debo hospedarme en tu casa. No es opcional. Quiere la familia, el hogar permanecer de pie, Jesús tiene que ser el centro de nuestras casas.
Dice nuevamente el versículo 5, pero voy a continuar leyendo. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, Zaqueo, y le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Zaqueo era un pecador, tenía mala fama, la gente lo murmuraba. Mira, Jesús va donde está el peor de los pecadores. La gente odiaba a Zaqueo, lo miraba con malos ojos, y Jesús iba a hospedarse en esa casa. Sin lugar a dudas, era un hogar que estaba en peligro de venirse abajo, y Jesús lo sabía. Si alguien en esa sociedad estaba necesitando a Jesús dentro de su hogar, era la familia de Zaqueo. Para la gente pudiera parecer el lugar menos indicado de que Jesús debería de poner un pie adentro, pero el amor compasivo de Dios, tan grande su amor, que no tiene límite, que ve más allá de lo que tú y yo podamos ver. Él vio la necesidad y dijo: debo hospedarme, le amo tanto, me puedo quedar en la casa de la hermana fulanita, sutanita, que tiene 30, 20 años en el evangelio, pero él es el que más lo necesita. Su casa es quien más lo necesita. Si un hogar estaba en peligro de venirse abajo y estaba en gran necesidad, era el hogar de Zaqueo, porque era la casa de un pecador de mala fama. Era un hombre necio que hasta ese día había estado construyendo sobre la arena. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 26 al 27. Cuando tenemos la parábola de los dos cimientos, una casa se puede construir en uno de estos dos cimientos. Dice: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, Jesús hablando, si oyes mi enseñanza y no la obedece, es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Se va a derrumbar tarde que temprano. Puede erguirse esa casa muy bonita por un poco de tiempo, pero una vez que vengan las tormentas, que llegan sin aviso y sin invitación, siempre llegan, ¿verdad? En cualquier momento esa casa se puede venir abajo. Y este era el caso de la casa de Zaqueo, porque él había estado como un necio construyendo sin Jesús figurando en su familia. Pero dice la escritura también que Zaqueo decidió llevar a Jesús a su casa. El destino de la casa de Zaqueo, que parecía inevitable, era destrucción, porque no estaba Jesús dentro. Cambió en el momento en el que él tomó una decisión. ¿Y qué decidió? Dice: llevó a Jesús a su casa. Jesús le dijo: debo hospedarme en tu casa. Pero Zaqueo pudo haberse rechazado a esa idea. Pero Zaqueo tomó una decisión. Y dice que enseguida se bajó y llevó a Jesús a su casa. Zaqueo decidió dejar de ser necio y comenzar a ser sabio. Yo no sé tú, amada amiga, a lo mejor por muchos años Jesús no ha figurado en tu hogar, en tu familia. Hija, muchacha que estás aquí, a lo mejor puedes identificar al empezar a escuchar estas palabras que Jesús ha estado ausente de tu familia. Y hoy estoy aquí para motivarte. Tú puedes ser el medio para que tu casa cambie, el destino de tu casa cambie, de tu familia cambie, si al igual que Zaqueo tomamos la decisión de llevar a Jesús a nuestras casas. Cuando lo hacemos, dice Mateo 24, 7, 24 y 25, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Y esa roca inconmovible, amada hermana, amada amiga, es Jesucristo. Él es la roca firme.
Y no dice, cuando eres sabio no van a venir las tormentas. Sigue habiendo el mismo viento recio, sigue habiendo los soplar y la tormenta y los aguaceros. En ambos casos sigue habiendo tormenta, pero la diferencia es que una casa se desmorona y la otra permanece de pie, fundada en la roca que es Cristo. Porque hasta los hogares más cristianos y el hogar del pastor no estamos exentos de pasar por pruebas, por luchas, y pregúnteme a mí si no las hemos pasado con la familia. Pero el hogar fundado en la roca en Cristo siempre va a superar esas circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Zaqueo decidió escuchar la instrucción divina de llevar a Jesús a su casa. Jesús, aunque le dijo a Zaqueo, debo hospedarme hoy en tu casa, lo cierto es que Zaqueo pudo haber dicho que no, pero dijo que sí. Zaqueo entendió que Jesús lo había escogido a él para marcar la diferencia en su casa. Claramente dice la escritura que miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Lo miró, no era como que, ¿a quién le habla? ¿Será a mí? No, le dijo Zaqueo y dice que lo vio, por si había dos Zaqueos ahí presentes que se llamaban igual, ¿verdad? Aquí está Saraí, que yo y ella nos llamamos igual, pero por si había dos Saraís, ¿verdad? Por si había dos Zaqueos, miró a Zaqueo en particular, a este Zaqueo en particular, y Zaqueo entendió el mensaje. Me has escogido a mí para marcar la diferencia. Hoy Dios te está viendo a ti, mujer. No es casualidad que estés aquí presente. Dios te ha visto a ti. Si estabas esperando que se levantara tu hermana, si estabas esperando que se levantara tu esposo, si estabas esperando que se levantara tu hijo, estoy aquí para decirte, Dios te está viendo aquí, a ti, y te está esperando para que tomes la decisión que por medio de ti se hace el vehículo para que el destino de tu familia cambie para bien. Dele un aplauso al Señor por esa verdad. Dios, al igual que a Zaqueo, te ha visto a ti y te está llamando a hacer la diferencia en tu casa. Aunque en este caso Dios trató con un hombre para hacer la diferencia en un hogar, lo cierto es que la mujer juega un papel muy importante en construir el hogar en Jesús. Las mujeres somos importantes. Las mujeres han sido seleccionadas, escogidas por Dios para construir el hogar. Nosotros somos las constructoras, el constructor que Dios ha escogido el día de hoy para edificar tu casa. En Jesús eres tú, mujer. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Las mujeres jugamos un papel importante en el hogar. Y repito, a veces estamos esperando que se levante el hombre y nos hemos pasado años esperando que él tome la iniciativa. Olvídate de eso. Si Dios te escogió a ti, te vio a ti, te ha dado el privilegio a ti, levántate tú. Vamos a soltar el orgullo. Zaqueo tuvo que bajarse del árbol, era chaparrito, y para ver a Jesús, por curiosidad quizás, porque las multitudes seguían a este hombre, que él decía, pues ¿qué hombre será? Y por bajito se sube a un árbol sicómoro, dice la Biblia, por su estatura, para poder ver a Jesús. Pero de alguna manera también era representativo que él se bajara del árbol. Dios nos está invitando, amadas hermanas, a entender que hay que bajarnos del árbol del orgullo y empezar a decir, no importa si nadie más quiere, por alguien va a entrar Jesús a esta casa. Señor, úsame a mí si a ti te place, si me has escogido. La mujer sabia, dice, es la que edifica su hogar, pero también dice, pero la necia con sus propias manos la destruye. Tú tomas la decisión. Dios te ha visto a ti, te está llamando a ti. No esperes que alguien más lo haga. Desde la creación Dios puso en la mujer capacidades para desempeñar propósitos divinos. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Desde la creación Dios nos dio propósito y nos dio capacidad para cumplir esos propósitos. Fuimos creadas para buenas obras, y entre esas buenas obras está edificar tu casa. Tú eres la constructora electa. ¿Cuántos dicen yo soy la constructora electa por el Dios Todopoderoso?
¿Y qué necesita un constructor para poder arrancar un edificio? Saber cuál es la obra que va a realizar. Tener claro el propósito que se tiene que cumplir. ¿Cuál es la obra que tenemos que tener en claro como mujeres de Dios, que vamos a marcar la diferencia en nuestros hogares? Dice la Escritura también, ¿verdad? Que vamos a edificar ¿qué? La casa en el Señor, en el fundamento, en la roca que es Jesús. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores, dice el Salmo 127, el versículo 1, la primera parte. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Tenemos que entender que tenemos la obra de construir un hogar fundado en Cristo, si no, todo es en vano. A veces nos afanamos para que a los hijos no les falte nada en lo material, nos afanamos para que los hijos participen de todas las actividades escolares y tengan su equipo para el fútbol, tengan su equipo para la banda, tengan, un poquito de todo. Bueno, las que están todavía en esa etapa, como yo todavía tengo uno, ¿verdad? Que ya está en el último año de la prepa, pero y de niños no se diga, otros ya tienen el nido vacío y a lo mejor andan de choferes de los nietos o de los sobrinos o qué sé yo, ¿verdad? O las hermanas de los hermanitos más pequeños, qué sé yo. Pero lo cierto es que podemos invertir en que los hijos sobresalgan en el deporte, en lo intelectual, en muchas áreas destaquen en sus vidas. Pero si Jesús no figura, solo vas a tener un buen futbolista, solo vas a tener un buen músico, solo vas a tener un buen estudiante. Pero a la hora de la verdad, cuando vengan los vientos y las tormentas, no van a poder permanecer, porque Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer. Y sabes, Satanás quisiera que ignoraras la importancia de esta obra, porque sabe que la familia en Cristo es el éxito de los individuos, de la sociedad y también de la iglesia. El núcleo familiar, cuando está saludable, cuando está fundado en buenos principios, en principios divinos, marca la diferencia para bien en su propia vida. Tendremos hijos que logren el éxito, cualquiera que sea su camino, tendrán éxito. Y no solo eso, sino que serán un bien para la sociedad, van a contribuir a sociedades mejores. Y a iglesias saludables, porque las iglesias están compuestas de familia. Y es una cadenita de mucha bendición cuando hacemos como mujeres nuestra tarea dentro de nuestras casas, de introducir Jesús en nuestras casas. Cuando entendemos cuál es la obra que tenemos que realizar y tenemos clara la visión que Dios tiene para nuestros hogares. Si la familia está en Cristo y está bien, los propósitos divinos se van a cumplir, y el diablo quiere truncar eso. Y por eso anda al acecho, por eso el diablo quiere destruir tu familia, por eso el diablo quiere destruir tu matrimonio. Porque sabe que si destruye tu matrimonio, a veces los papás se desenfocan y los hijos se sienten tristes y van y se refugian en las pandillas, van y se refugian en la fornicación, y allá embarazaron una muchacha y se truncó su futuro y qué sé yo, y empiezan toda clase de problemas. El diablo sabe, es astuto, y por eso el núcleo familiar es uno de sus blancos favoritos para destruir, porque sabe que de ahí parte el éxito de muchas cosas en esta vida. Pero tenemos que ser más astutos que el diablo, dice la Biblia. Ser más inteligentes, conocer a nuestro adversario y saber que si sometemos nuestras casas a Dios, dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Me gusta siempre mencionar ese versículo que dice resistir. Habla de forcejeo. Habrá ataques, habrá tormentas, habrá vientos, habrá dificultades, pero si el hogar está sometido en Cristo, fundado en Cristo, es cuestión de tiempo y el diablo tendrá que salir huyendo de esa casa. Dele un aplauso al Señor. Está comprobado que dentro de la familia se genera una fuerza inmarcesible que levanta la vida de sus miembros frente a cualquier circunstancia, por desastrosa que sea. Dijo un hombre ilustre: la familia es la escuela donde se forman la conducta y el carácter de los hijos. Es el campo donde se ejercitan los hábitos y las más nobles costumbres de los valores bíblicos y universales.
La familia es la institución divina a través de la cual se provee para el desarrollo pleno y sano de individuos, la sociedad y de la iglesia. La familia es buena. La familia fue inventada por Dios y Dios no pudo haber inventado algo malo. La familia es buena y Dios desea el bienestar para tu familia. Es por eso que los expertos afirman que en la familia nacen las expectativas del individuo, su moral, su forma de sentir, su personalidad y su forma de creer en Dios. La familia es importante y tenemos que entender que hay que invertir tiempo en ella. De nada me sirve invertir en los tenis de $200 que le logré con sacrificio, con limpiar casas, con vender cosas extras para tenerle al muchacho, si no le he dado principios bíblicos que le ayuden a enfrentar la vida y tener éxito. Y cómo derrotar al diablo, al adversario, al diablo, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados de las huestes celestiales o de la oscuridad, de las tinieblas, con Satanás y sus demonios, para resumirle. Es nuestra lucha. Y solo con armas espirituales vamos a ser más que vencedoras. Hay que edificar en Cristo. ¿Cuál es mi papel edificando en casa? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2, 4 al 5. Me encanta la traducción lenguaje actual, como lo dice. Dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Ustedes son las piedras vivas que Dios quiere usar, que Dios está usando para construir. Ustedes son las piedras vivas, piedras no muertas, piedras vivas. Y quizás tú te puedes menospreciar, tener una baja autoestima, pensar que no fui tanto a la escuela, no tengo mucha capacidad, y a veces hasta nos sentimos amedrentados ante los propios hijos, ante los propios familiares que tienen más intelecto o alcances intelectuales que nosotros, o qué sé yo, y nos minimizamos. Pero dice Dios de ti: tú eres una piedra viva y Dios quiere usarte a ti. No estás muerta, estás viva y puedes marcar la diferencia, porque tú y Dios son mayoría en ese hogar que a lo mejor los integrantes no quieren saber nada de Dios, pero por medio de ti puede llegar Jesús a la escena de esa familia y marcar la diferencia. Ustedes son las piedras vivas que van a construir y que van a marcar la diferencia. Frente al deterioro que sufre la familia el día de hoy y los ataques que Satanás está descaradamente, sí o no, está atacando las familias descaradamente el diablo, lanzando sus ataques contra ella. ¿Qué papel estamos jugando nosotras las mujeres en que los hogares estén bien construidos de tal manera que puedan resistir y permanecer? ¿Qué estamos haciendo? Pregúntese: ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿O estoy pasiva y dejando cruzada de brazos, viendo cómo Satanás hace trizas de los míos? Esther dijo, cuando estaba la amenaza latente de muerte contra ella, contra su familia y contra todos los judíos: ¿cómo yo he de ver este mal tan grande en contra de los míos? Y dijo: si perezco, que perezca, pero voy a hacer algo. Y aún sin ser llamada, se presentó delante del rey para interceder por su familia y por su nación. Y Dios la honró de tal manera que Dios liberó milagrosamente a toda una nación, y por eso estamos hoy en pie recibiendo el beneficio del Mesías prometido. Tenemos que comenzar desde el principio. ¿Y cuál es el principio? El fundamento, el cimiento. Cuando construyes algo, vas a primero poner los cimientos, poner el fundamento. Y esto es muy importante, porque quizás tú te estás preguntando: bueno, pastora, entiendo que tengo que marcarle la diferencia, pero ¿por dónde empiezo? Por los cimientos, por el fundamento. Y el fundamento, dijimos, es Cristo. Dice 1 Corintios 3:11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Él es el fundamento y la palabra lo dice claramente. Mateo 7:25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca y el fundamento es Cristo. Pero me gusta Efesios 2:20 porque nos da otro aspecto de Jesús. Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo. Habla de la roca que es el fundamento, ¿verdad? Pero también habla de otra piedra que se usa en la edificación y es la piedra del ángulo. Sabe que en las estructuras del tiempo bíblico eran muy comunes los arcos. Los arcos, si usted ve el Imperio Romano, los griegos, en esas culturas que influenciaron la vida de los judíos, había estructuras con muchos arcos. Y las construcciones de aquel entonces se caracterizaban por los arcos. ¿Y cómo se sostiene un arco, por ejemplo, que está compuesto de puros ladrillos? ¿Cómo se sostiene? Hay una piedra del ángulo que está en el centro. Sí, hay una piedra en forma de V que está en el centro siempre, en el mero centro, arriba del arco, ¿sí o no? Y luego todas las demás piedras van siguiendo a los lados. Pero si sacas esa piedra del ángulo, se viene todo abajo, todo se viene abajo. Y me gusta que aquí también usa esta representación de la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra central. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo tiene que ser el número uno en nuestra casa, en nuestras familias. Nuestra familia tiene que estar fundada en Cristo. No hay otro camino, amadas. Si tú pretendes tener éxito en tu familia sin Cristo, lamento decirte, no lo vas a lograr. Tarde que temprano todo se vendrá abajo y todo lo que has construido será en vano. Pero si la piedra del ángulo, la piedra principal o el fundamento es Jesús, todo saldrá bien. Nuestra familia debe estar fundada en Cristo. ¿Cómo? Hay que construir con los materiales correctos. Vamos a ver los materiales. ¿Cuáles son los materiales los que tengo que construir, pastora, para poder hacer de Jesús el centro de nuestra casa, para poder edificar sobre la roca que es Cristo? Primero, la salvación. Tienes que ser intencional en haber entregado tu vida a Cristo y que los integrantes de tu familia hayan dado su vida a Cristo. Zaqueo era de Jericó, de la ciudad de Jericó, ahí radicaba. Jericó bíblicamente es conocida como una ciudad pagana, una ciudad de pecado. Jerusalén era la ciudad de Dios y Jericó era la ciudad del paganismo, del pecado, de las cosas negativas. Zaqueo era de Jericó, todo era negativo. Era cobrador de impuestos que tenían mala fama porque estafaban, porque robaban. Era pecador, como leíamos al principio, tenía mala fama con la gente no lo quería, la gente literalmente lo odiaba. Pero llevó a Jesús a casa y con ello llegó la salvación a su casa. Porque no solamente lo trajo, sino que fue intencional en dejar que Jesús no solamente entrara en las cuatro paredes de esa habitación, sino que entrara y marcara la diferencia en su corazón, haciéndolo una nueva criatura. Mira lo que dice el versículo 8 de Lucas 19. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que están perdidos. Zaqueo dio evidencia de que se arrepintió, de que se humilló delante de Dios, que reconoció su falta. No le aplaudimos su pasado, pero le aplaudimos que reconoció su pecado
pecado y que se humilló delante de Dios y se arrepintió y dejó que Jesús entrara a su hogar, entrara a su corazón instantáneamente, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú decides recibir a Jesús en tu corazón, ocurre un milagro que se llama la regeneración. Tú tomas ese paso de fe y dices, ¿qué puede hacer el que yo ore y reconozca que soy pecador y que necesito a Jesús en mi vida? ¿Qué puede tener de milagroso eso? Pues ocurre un milagro cuando tú lo haces sinceramente, arrepentida en tu corazón de que Dios no ha figurado en tu vida. Cuando lo haces de corazón, ocurre el milagro de la regeneración, de que en el momento Dios te santifica y te hace una nueva criatura y te regenera y nos justifica. No éramos justos, pero nos hace justos. No éramos santos, pero nos hace santos. Nos limpia, nos purifica con su sangre preciosa. Sin Jesús el hogar está condenado al fracaso, pero en Jesús su destino es el éxito. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Un hogar sin Cristo, un hogar lejos de Dios, merece la muerte. Dice, la paga del pecado es la muerte. Hay destrucción segura para esa familia, para ese hogar. Pero luego dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Si aceptas el regalo de Dios que Él nos dio en esa cruz del Calvario, muriendo por nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se convirtió en nuestro sustituto. Sobre mí pesaba una condena de muerte, sobre mi familia pesaba una condena de muerte a causa del pecado en nuestras vidas y estar lejos de Él. Pero llegó Cristo a la escena de nuestras vidas y se convirtió en nuestro sustituto y nos reconcilió con el Señor y nos justificó y nos dio la dádiva de la vida y la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto fue lo que Zaqueo hizo. Rindió su vida a Cristo. Dios lo hizo una nueva criatura e inmediatamente fue regenerado. El hombre que estafaba ahora dice, si le estafé a alguien le voy a devolver 4 veces. 4 veces. Dio fruto de que ahora era una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso cuando vienes a Cristo, de repente toda la vida dijiste maldiciones, pero vienes a Cristo y se te sale una después de haber entregado tu vida a Cristo y dices, ay Padre, ¿y pero por qué? Si siempre las decías. El milagro de la regeneración, porque ya no puedo hablar como hablaba, porque ya no puedo conducirme como me hablaba, porque ya no puedo enojarme como me enojaba, que golpeaba hasta el marido y ahora no, ahora lo amo y lo veo con compasión y misericordia y ofrezco perdón. ¿Por qué? Porque hay un milagro de la regeneración. O muchachas con los hermanos, ya no te peleas tan feo con ellos, ahora les tienes compasión, misericordia, obras con sabiduría, actúas y empiezas a marcar la diferencia. La salvación tiene que ser el principal ingrediente para que Jesús, la casa sea edificada en Cristo. Jesús también quiere entrar a tu casa, así como en la de Zaqueo, y traer salvación. Y Jesús te hace el llamado, pero es tu decisión. Cualquier integrante de la familia puede ser el medio que Dios utilice. Mi papá fue la primer persona salva en su familia. 7 hermanos y hermanas. Bueno, él nomás tiene un hermano varón, los demás eran mujeres. Y sus papás. No fueron sus papás quienes se entregaron a Cristo. Fue mi papá, uno de los hijos, quien entregó su vida a Cristo por primera vez, y por medio de mi papá, una familia bien pagana, lejos de Dios, y por medio de él Jesús fue introducido a toda su casa, y poco a poco vinieron todos a los pies de Cristo. Y mire, de esa primer persona salimos 5 ministros, sus hijos, los 5 somos ministros del Evangelio de Jesucristo. Dale un aplauso al Señor por ello. Y le estamos robando las almas al infierno y a Satanás, los 5. Por uno que decidió darle la entrada, la salvación a su corazón y a su casa. El siguiente ingrediente es la palabra de Dios. Una vez que estoy en Él, tengo que crecer y lo hago a través de la palabra. Me nutro a través de la palabra.
Lucas 10 nos habla de que Jesús entra en la casa de Marta, María y Lázaro. Eran 3 hermanos. Y Jesús entra, ¿qué? A hablarles la palabra. Marta, que se preocupaba demasiado por los quehaceres de la casa, le decía a Jesús: regaña a mi hermana, mira que no me ayuda. Porque estaba a los pies del maestro escuchándolo hablar. Y Jesús dice lo siguiente, Lucas 10:39, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Y luego dice el 41, y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. María entendió. No es que estaba mal que Marta hiciera los quehaceres. El detalle es que en ese momento Jesús estaba hablando y no había nada más importante que escuchar la palabra del Señor. Comprométete a ser una mujer que se llena de las promesas de Dios. Lo he mencionado en el pasado. Ahora en la pandemia mucha gente venía con nosotros: pastores, dicen que el COVID esto, dicen que la vacuna esto, que el 666, que si será el fin de los tiempos, que esto. Y yo les decía: lean la Biblia. Lean la Biblia, no va a ser así, no va a pasar así. Claro, hay cosas que están preparando el terreno para los tiempos finales, pero si conociéramos la palabra de Dios, no anduviéramos tambaleándose la casa de aquí para allá, los vientos, amenazando con nuestras familias. No, porque estamos bien fundados y conocemos la verdad, y la verdad es la que nos da la victoria, la verdad de Dios. Por eso dice Deuteronomio 11:18-19, por lo tanto comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sé intencional en que Jesús, se hable de Jesús, su palabra se hable en tu casa. Y hay muchas formas. El altar familiar. Cuando eran niños, ahora tengo puros adultos en casa, y a todos tienen diferentes horarios de trabajo, de escuela, qué sé yo, y es difícil, y ahora constantemente les sigo aconsejando: oye, salimos todos a diferente, pero acuérdense que tienen que leer la palabra de Dios y tener su tiempo devocional. Y siempre estoy diciéndoles, pero cuando niños teníamos altar familiar, teníamos un tiempo especial donde leíamos la palabra juntos. ¿Qué significa para usted este versículo? ¿Cómo lo puede aplicar usted en su día, el día de hoy? Les dábamos ideas a los hijos, cómo aplicar la palabra de Dios en sus vidas. El altar familiar, en la mesa, dialogar, tener el pan diario, sacar un texto diario, dialogarlo. Somos mujeres creativas, podemos hacer muchas cosas para que la palabra de Dios sea un estilo de vida en nuestra casa. Asistir al templo juntos, venir y ser intencionales a escuchar la enseñanza, la predicación, luego llegar a la casa, estar a la mesa y dialogar. ¿Qué aprendiste en tu clase, hijo? ¿Qué aprendiste en tu clase, hija? Y compártame, ¿qué fue lo que más te impactó? Y a ti, papá, y a ti, mamá, ¿qué dijo el pastor? ¿Qué aprendiste? Y podemos dialogar en la mesa sobre la palabra del Señor, dialogar lo que hemos escuchado de las escrituras. Podemos decorar la casa con textos, con palabra de Dios. Recuerdo una hermana que daba testimonio de que su hijo estaba muy rebelde, renuente a las cosas de Dios por completo, en caminos totalmente torcidos, y dice que ella, al sentir la carga de que su hijo estaba en esa situación y que no entendía ni entraba en razones y no la quería escuchar cuando le hablaba de las cosas de Dios, dice que ella ponía textos en la pared, en sus cuartos, en el cuarto y hasta en el techo, para que cuando estuviera acostado leyera textos. Y dice que todas las mañanas él los agarraba, esos pósteres, esas cartulinas, esos papeles, y los destruía y los rompía, y la hermana volvía a escribir palabra de Dios y se los volvía a poner, y al siguiente día el muchacho volvía a romper todo, y ella volvía a poner, y él volvía a romper, y ella volvía a poner en fe. Y sabe, llegó el momento en el que ese hijo no pudo resistir más, porque hay palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del alma. Dice que es espada de dos filos. La palabra de Dios dice de sí misma que es espada de dos filos, que
que penetra hasta partir el alma y llega hasta los huesos y los tuétanos. Y llegó el momento en que ese hijo vino llorando, arrepentido, humillado, y le dijo a su madre: mamá, ya no resisto más, porque aunque yo rompo todo eso, luego viene a mi mente y me trae a la memoria algo y me resuena como un eco esas palabras, y ya no puedo ni siquiera pecar a gusto, porque sé que estoy mal delante del Señor. La palabra, hay poder en la palabra del Señor. Dice Mateo 7:24: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. El que escucha mi enseñanza va a tener éxito. El tercer ingrediente es la oración. La oración es simplemente hablar con Dios, y con Dios podemos hablar de todo, de todos y en todo momento. Dice Filipenses 4, 6 y 7: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Quieres que la paz caracterice tu hogar, tu familia? Que el amor de Dios sea una característica en tu hogar. Conviértete en una mujer de oración y contagia a los tuyos para que hagan lo mismo. Haz de la oración tu estilo de vida y el estilo de vida de tu casa. Desde orar por los alimentos como Jesús lo hacía cuando partió el pan. Dar gracias, porque la oración no nomás es pedir, podemos adorar, podemos dar gracias. Desde orar por los alimentos, desde orar por tu entrada, por tu salida. Va a salir alguien de viaje, vamos a orar, mi hijo. Va a salir al trabajo, vamos a orar, mi hija. Va a salir mis papás, Señor, bendigo a mis padres. Vamos a orar por la entrada y por la salida, por las decisiones importantes. Hay que comprar un carro, vamos a ir a las agencias y dirígenos, Señor, enséñanos el camino, ponnos el vendedor correcto, el precio correcto, el auto correcto, los pagos correctos. El Señor lo hace en las decisiones importantes, en las necesidades. No se diga: está mamá enferma, vamos a unirnos, familia, a orar. Está papá andando en malos caminos, Señor, tócalo, redargúyele, apártale de las malas compañías. Está mi hermano, mi hermana en un problema, en una dificultad, vamos a unirnos en oración. Hay poder en la oración. Clama a mí, dice la Escritura, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Lo que yo no puedo ser, lo que a mí se me dificulta, el Señor lo hace posible por medio de la oración. Ese hijo rebelde que ya no hayas cómo lidiar con él, esa situación que parece imposible de resolver, métete en oración y el Señor te va a dar la victoria. Jesús hizo muchos milagros a raíz de la oración, y un ejemplo de ello es la casa de Pedro. Acérquense los músicos. Bueno, creo que tenemos a Saraí, al hermano. Dice también la palabra del Señor en Lucas 4, 38 al 41. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma con mucha fiebre. Por favor, sánala, les suplicaron todos. Todos estaban rogando, todos estaban hablándole, todos estaban orando. Dice: por favor, le suplicaron, sánale. De pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y se preparó una comida. Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a su orden gritando: eres el Hijo de Dios. Pero como ellos sabían que era el Mesías, los reprendió y no los dejó hablar. La oración produce milagros. La oración en una casa hubo cantidad, eso es solo una de decenas de casas que Jesús visitó y hizo grandes cosas porque la gente oraba. La oración individual, la oración comunitaria, cuando juntas a tu familia y oras, va a marcar la diferencia en tu hogar. La oración es literal una invitación a que Jesús se manifieste en tu casa.
La oración también es un medio para relacionarnos con el Espíritu Santo, para buscar la persona del Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo después de morir en la cruz y resucitar, pero dijo: no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar un consolador. Pero les dijo: quédense en Jerusalén, quédense en esta habitación. Mire lo que dice Hechos 1:13 al 14. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Santiago. Todos se reunieron y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y las hermanas de Jesús. La obra del Espíritu Santo descendió en ese ambiente de oración. Cuando todos estaban en el aposento alto, en un cuarto de arriba, eso era lo que era un aposento alto, el cuarto, una habitación que estaba en lo alto, en las casas que normalmente se usaba para huéspedes y huéspedes especiales. Que en tu casa el huésped especial sea el Espíritu Santo de Dios. Que lo busques para guianza. La obra del Espíritu Santo, dice la Biblia, que sería todo un estudio bíblico que les pudiera dar, pero una de las funciones del Espíritu Santo es que intercede por nosotros. ¿No le ha pasado que ya no sabes cómo orar ni qué más decir? Ya le dijiste a Dios todo lo que tenías que decir: Señor, ya no sé cómo orar por esta situación, ya no sé cómo orar por este hijo, ya no sé cómo orar. Y empiezas a orar en el Espíritu y el Espíritu intercede por ti. El Espíritu además discierne, nos revela. Usted no sabe cuántas veces yo le he dicho al Señor: dame discernimiento, Señor, y dámelo a tiempo antes que sea demasiado tarde. Y no faltaba, cuando mis hijos estaban más pequeños, que me encontraba una notita en las mochilas, o que me encontraba una llamada en el teléfono, y ay, ¿por qué me encontré esto? ¿Y por qué? Y a ver, explíqueme. Y antes que pasara cosas mayores y más graves, el Señor me alertaba, porque el Espíritu Santo te da discernimiento. Y el Espíritu Santo te ayuda para que detectes antes que sea demasiado tarde. Además te guía, te dirige cuando tienes dilema, no sabes qué hacer, y te empodera. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice, y me serás testigos en Jerusalén, en tu casa, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque cuando tu casa está centrada en Cristo, se va a oír que Jesús está en casa. Como a la casa de aquel paralítico, dice Marcos capítulo 2, se oyó que Jesús estaba en casa, se dejó venir la multitud y cientos de personas abarrotaron esa casa y recibieron sus milagros. Entre ellos el paralítico, que fue metido por el techo porque no pudo entrar por la puerta. Se va a oír que Jesús está en tu casa, y la gente va a preguntar y va a querer lo que tú quieres. ¿Qué está pasando en ese hogar? ¿Qué está pasando en esa familia? Quiero lo mismo que ellas. Es por obra del Espíritu Santo que lo vas a lograr. ¿Cómo hace falta la obra del Espíritu Santo en nuestros hogares? Busquemos la tercera persona de la Trinidad para que nos ayude a construir nuestras casas en la roca que es Cristo. Póngase de pie mientras concluyo. Cuando construimos, no hay nada más satisfactorio que ver la obra acabada, ¿sí o no? Ay, a veces pasas meses. ¿Cuántos les ha tocado construir una casa, que le construyan su casa? A mí me ha tocado 2 veces por lo menos. Una remodelación y luego 2 casas literal que hemos vivido, que las empezamos de cero. Y es muy emocionante empezar, pero luego pasan los días, las semanas, los meses y no se acaba el proyecto, y tú estás desesperada y ya quieres entrar a vivir en esa casa. Oh, pero el día que te entregan las llaves y está terminada, sientes una satisfacción muy grande. El proceso de la construcción de una obra casi suele ser difícil, pero nada compara cuando una obra en construcción se concluye. Hay una amplia satisfacción. De la misma forma, cuando edificamos el proyecto de nuestra casa, el proyecto que Dios nos confió a nosotras las constructoras, nada se compara a la satisfacción de saber que todos nuestros esfuerzos valieron la pena, que nuestros hijos ahora sirven a Dios, que nuestros hijos ahora aman a Dios, que a lo mejor cada quien ahora uno es enfermero, el otro es albañil, el otro es abogado, qué sé yo, el otro es obrero, el otro es soldador, no sé, pero cada quien en su camino, pero no se aparta de él, del Señor,
Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Me gusta que dice instruye al niño en su camino. Cada uno tiene su llamado y su camino específico, pero lo importante es que no se aparte de Dios. Eso es lo más importante. Y qué lindo poder llegar al día que sientas la satisfacción. Qué linda obra he logrado con la ayuda del Espíritu Santo, con los recursos de la oración y de su palabra, con el fundamento que es Cristo. Hay decenas de casas a las que Jesús visitó en la Biblia, pero hoy urge que visite la tuya. Jesús le dijo a Zaqueo, hoy necesito que me hospedes en tu casa. No dijo mañana, no dijo pasado mañana, lo dijo piénsalo a ver si el mes que entra me invitas. No, dijo hoy. Y dígame sí o no, hermana, que hoy urge que Jesús entre a nuestras casas. No hace mucho tiempo atrás hubo una convocatoria del parte del gobierno a los pastores para ayudar y darles capacitación de recursos de psicología y cosas por el estilo, porque reconoce el gobierno que no tienen los recursos suficientes para ayudar a esta sociedad que está en crisis. Hay un deterioro tan triste en nuestra sociedad y parte de familias enfermas que no tienen a Jesús como centro de sus casas. El mismo gobierno reconoce que Jesús necesita volver a casa. Quizás tú eres esa familia que en un tiempo servían a Dios y se apartaron. Es tiempo de volver a casa. Es tiempo de que Jesús vuelva a nuestras casas. Es nuestra decisión hospedarlo o no. Pero hoy hay un llamado urgente. Necesitamos más que nunca. El Señor Jesús continúa golpeando a la puerta, a la entrada de nuestra casa, para transformar nuestra vida y para transformar nuestros hogares. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando a la puerta y tú decides si lo dejas ahí, como al vendedor que no quieres abrirle, o al cobrador que no le quieres abrir. Ay, no le abro. O escuchas el llamado de Jesús. Qué triste que podamos escuchar el llamado y digo, ay no. Así hay mucha gente que a lo mejor ni cuenta se dan, pero lo han estado rechazando. Pero qué lindo que le diga, entra. Dice Jesús, yo estoy tocando la puerta. Déjame entrar. Me quiero sentar contigo. Me quiero tomar un cafecito contigo. ¿A quién le damos entrada? Que se sienta en la sala, que le servimos un café, que se sienta a la mesa y comemos. ¿A quién? A los más íntimos solamente, a los de confianza. Jesús quiere hacer el amigo de confianza, el pariente de confianza, el Padre Celestial, el centro de tu casa, el huésped que no puede faltar nunca. Porque si está Él, lo tenemos todo. Si está Él, no importa cuántas pruebas, cuántas luchas, qué tan difíciles sean, vas a salir adelante. Porque ahí va a estar Él para aconsejarte, para orientarte, para guiarte, para fortalecerte, hasta que obtengas la victoria. Le darás entrada. Jesús está a la puerta llamando. Le darás entrada a tu casa. Le darás entrada, que se siente contigo y cene en tu casa. Dios nos está haciendo un llamado, mujeres. ¿Por qué no vienes a este altar si tú quieres acudir al llamado de Jesús? ¿Por qué no vienes un momento y le dices, Señor, si tú ya estás en Cristo, decirle, Señor, quiero retomar esa idea de que tú siempre seas el centro de nuestra familia? Y si habías vivido lejos de Dios, hoy es el día oportuno. Hoy hay oportunidad. La familia de Zaqueo no conocían a Dios. Era un hombre pecador. No tenía quizás familiares que servían a Dios, gente que le inculcó el camino. Pero llegó un momento donde por sí solo entendió que fuera de Jesús nada podría lograr y todo era en vano. Y tomó una decisión. ¿Por qué no tomas esa decisión de hacer Jesús el centro de tu hogar?